Y nos complace mucho cerrar este 25 congreso con este conversatorio sobre los estudios mexicanos después de Greater Mexico. Para muy brevemente presentar los participantes, la doctora Irmgard Emmelheinz, es escritora, traductora e investigadora independiente de la Ciudad de México. Escribe sobre cine, arte, la cuestión palestina, cultura y neoliberalismo. Su libro más reciente es La tiranía del sentido común, la reconversión neoliberal de México. El doctor Ignacio Sánchez Prado es el Jarvis Thurston and Mona Van Dyne Professor in the Humanities en la Universidad de Washington en San Luis, en Missouri, Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen la historia intelectual de América Latina, la cultura neoliberal, la teoría de la literatura mundial y la literatura, el cine y los estudios culturales mexicanos. Sus libros más recientes incluyen Strategic Occidentalism, On Mexican Fiction, The Neoliberal Book Market, and The Question of World Literature, e Intermotencias Alfonsinas, Estudios y otros textos. Nuestro moderador para hoy es el doctor Osvaldo Zavala del College of Staten Island y el Graduate Center de CUNY City University of New York. Sus áreas de investigación incluyen la narrativa mexicana contemporánea, la frontera mexicano-estadounidense, los estudios culturales latinoamericanos y el campo literario. Su libro más reciente es Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Y cedo la palabra a los tres. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Primero que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a mis colegas aquí en esta mesa y sobre todo a Wilibaldo Delgadillo y a Bernardo Jauregui, que han hecho posible este congreso, que creo que han refrendado su pasión y su compromiso con la universidad. Por supuesto, también a mi maestro Luis Arturo Ramos, que entre otras cosas le agradezco no haberme reprobado en los 90s cuando fui su estudiante. Y a Fernando García Núñez y a todos los que fundaron este tremendo congreso que yo visité por primera vez en su primera edición cuando yo era estudiante de undergrad. Bueno, y en relación a eso comienzo con una pequeña, bueno, no es tan breve, pero espero que la lea brevemente, nota sobre la mesa, y luego haré unas preguntas aquí a los colegas ponentes magistrales para establecer esta conversación. En el 99, cuando yo terminaba la licenciatura aquí en UTEP, la toponimia del campus operaba en modos muy distintos. En el segundo piso de este edificio se encontraba una sala de descanso con un nombre muy singular, se llamaba el Conquistador Lounge. Para muchos estudiantes, el campus reflejaba de un modo discontinuo esa compleja relación entre los dos países que lo marcaban. Yo no lo entendía en ese momento, pero a la distancia, el recuerdo del Conquistador Lounge comenzó a hacer estragos en mi memoria, reabriendo una herida cuya existencia yo desconocía en los 90s, pero que regresaba with a vengeance en el 2020. El antropólogo Alejandro Lugo ha estudiado el borramiento de México como significante de la toponimia del American Southwest, como un esfuerzo de occidentalización que procuró recuperar una conexión directa con la España colonial y así facilitar la ruptura política y cultural con México tras la anexión de los territorios robados en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. No podía ser de otra manera, como lo ha señalado también Greg Grandin, si el imaginario anexionista estadounidense refrendaba constantemente los prejuicios racializados en contra de los mexicanos, cuyo carácter, según Charles Bent, entonces gobernador provisional de Nuevo México durante la guerra, era, cito, estúpido, obstinado, ignorante, hipócrita, vanidoso. La extraordinaria reconfiguración democrática de Estados Unidos en las últimas 2 décadas ha precipitado la reinserción, aunque discontinua y problemática, como sabemos, de un nuevo imaginario de lo mexicano. Este año, el voto latino, que según el New York Times era el gigante dormido, será por primera vez en la historia mayor que el de la comunidad afroamericana. Ese voto fue el que dominó la elección primaria de Nevada y el mismo que catapultó la victoria de Bernie Sanders aquí en El Paso, a pesar del muy desacreditado y ocioso apoyo de Beto O'Rourke al ex vicepresidente Joe Biden. Qué bueno. Mientras constataba el esfuerzo de los precandidatos demócratas por congraciarse con la comunidad latina a través de un dudoso español mal practicado, consideré escribir una carta a UTEP para exigir que la lacerante toponimia que se empataba con la selectiva historia de las misiones del suroeste, que construía un muro simbólico para esconder el legado mexicano en el territorio, por lo menos se deshiciera del Conquistador Lounge
y en su lugar quedara el Pancho Villa Lounge o por lo menos el Juan Gabriel Lounge. Constato, para mi sorpresa, que el Conquistador ya no existe. En su lugar está ahora el Bután Lounge. No es el gesto radical que supondría yo más acertado, pero hay que saber elegir las batallas. Además, este bellísimo campus cuenta ya con un Chihuahuan Desert Garden y mi corazón pocho no podría estar un poco más feliz. Yo recuerdo todo esto porque la pregunta sobre los estudios mexicanos después de la irrupción del nuevo campo de estudio que ahora llamamos Greater Mexico es ahora examinada apropiadamente en esta casa de estudios que desde hace 25 años se encuentra en la vanguardia de los estudios mexicanos entre ambos países y que ahora nos propone avanzar hacia la complejidad de nuestro presente. El campo se inscribe en una genealogía intelectual que conecta las discusiones sobre mexicanidad desde mediados del siglo XX en la obra de Paz, Samuel Ramos y Luis Villoro, entre otros, junto con la experiencia mexicoamericana de los estudios chicanos, latinos, latinex y fronterizos, desde el importante trabajo fundacional de Américo Paredes, que probablemente acuñó el término, y José Limón, hasta la imprescindible teorización transfronteriza y queer de Gloria Saldúa y Cherry Moraga. En un primer vínculo, acaso se encuentra el concepto fundacional de la modernidad mexicana, el mestizaje, en directa tensión con el concepto que intentó describir los efectos de la globalización a fines del siglo XX y en el ocaso de la misma modernidad mexicana, la hibridez. Pero más allá del legado vasconceliano o el voluntarismo de Néstor García Canclini, Greater Mexico aparece en el trabajo reciente de Julie Avril Minich, Héctor Calderón o José David Saldívar, entre otros, articulado más como un nuevo campo de estudios y como una nueva plataforma epistémica para comprender el presente imbricado entre México y Estados Unidos, pero también más allá de esa imbricación. Bajo este paradigma se insertan reflexiones desde las humanidades y las ciencias sociales, atravesando diacrónica y sincrónicamente la multiplicidad de agendas y debates de los estudios literarios y culturales, pero también avanza hacia los estudios poscoloniales desde el concepto de transmodernidad propuesto por Dussel y la singularidad de la modernidad barroca americana que estudió Bolívar Echeverría y que ahora mismo conduce mi reflexión. Este descentramiento, me parece, conlleva la oportunidad de constituir un sujeto político más amplio que movilice simultáneamente una multiplicidad de significantes para operar una nueva soberanía epistémica entre México y Estados Unidos. Conceptos como lo mexicano, lo mexicoamericano, lo chicano, lo fronterizo y transfronterizo, lo pocho, lo migrante, no son ya solo parte de una política identitaria resistente, contrahegemónica o, por otro lado, residual y minoritaria, sino son también fundamentos de una relación espacio-temporal en fluidez, asediadas por la lógica cultural del capitalismo tardío que simultáneamente permite la copresencia hemisférica de Juan Gabriel como vanguardista en la escena musical latinex, así como la literatura highbrow, escrita en inglés por nuestra acaso primera gran autora mexicana de la era neoliberal, Valeria Luiselli. Es cierto. Nos ofrece la irrupción de la poesía escrita en lenguas originales y traducida al inglés para el mercado global de libros y nos permite la lectura de temporada de huracanes como una metáfora del fracaso, aunque también puede entenderse como éxito neoliberal en un México distópico, cooptado por el delito y la degradación moral que imaginaba el gobernador provisional de Nuevo México en 1848 y que ahora retoma felizmente la serie Narcos México de Netflix con la entretenida atención despolitizada de mexicanos consumidores dentro y fuera de México y también del continente. Y es entonces desde este nuevo espacio de reflexión que ahora llamamos Greater Mexico y que avanza expansivamente más allá de la frontera que estudió Américo Paredes, lo que acaso explique las razones del cambio de nombre en el Conquistador Lounge y la aparición del Chihuahuan Desert Garden en este Hispanic Serving Institution, a la que debo mi primera formación intelectual y tanta gratitud y felicidad. Todo en la ciudad donde el presidente Donald Trump ordena la separación de niños migrantes en jaulas, mientras el presidente López Obrador despliega la Guardia Nacional para impedir que cientos de miles de centroamericanos se acerquen siquiera a la frontera sur de Estados Unidos. Si, como explica Todd Miller, México protagoniza los campos de batalla del siglo XXI en un mundo securitario que más que nunca reifica la violenta frontera del capital transnacional en el nombre de las soberanías nacionales, Greater Mexico es al mismo tiempo una reflexión útil, pero también peligrosa. Acompaña el relato neoliberal del Estado postnacional, define
una forma de horizontalidad humana ante la violenta separación humana de las agendas de seguridad nacional antiinmigrante, promete un futuro utópico que se inscribe fugazmente en las vulnerables comunidades mexicanas de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, será en pocos años un curioso artefacto de la imaginación académica en una región desintegrada por el fascismo y el cambio climático, en la sociedad biopolíticamente administrada por las tecnologías de mass surveillance y la permanente ocupación militar del hemisferio. Y aquí comienzo entonces la reflexión con preguntas para ustedes dos. Supongo que algunas estarán dirigidas para los dos, otras tal vez para uno en particular. La primera pregunta que haría es, ¿qué es para ustedes Greater Mexico? En esta evanescente definición que quise yo proponer. ¿Es el devenir del campo en resistencia ante la violencia neoliberal o es, por el contrario, una interpolación conceptual, académica, otra más, propia de la era neoliberal? Como una matriz teórica neoliberal para repensar la producción transnacional y en la que el esencialismo que determinaba el nacionalismo moderno de México ya se convierte o en un regreso agresivo a las raíces apropiado desde la oficialidad, y sino como mero accesorio, adorno, pero que ya no es donde reside el significado y el lugar donde estamos produciendo significado, yo creo. Una matriz discursiva sin significados en realidad, sin cuerpos significados, más bien significando solamente. Exacto. Okay. Yo no estoy de acuerdo. Y eso es raro porque siempre estoy de acuerdo con Gardi, pero yo creo que la cuestión de Greater México la tenemos que pensar en función a las enormes deudas que tiene México, entendido como Estado-nación, como aparato de gobernamentabilidad, con dos extensiones muy importantes. La primera es la diáspora a los Estados Unidos y la segunda, que es más reciente, es el lugar que tiene México en el tránsito de los centroamericanos hacia los Estados Unidos. Y creo que la noción ha acarreado fuerza porque México cedió su pensamiento respecto a estas cuestiones y muchas otras a través de la fantasía de integración a América del Norte, al constructo geopolítico de América del Norte con el NAFTA, con la teorización de la condición postmexicana, que en ese entonces sonaba emancipatoria respecto a un mexicanismo oficial, pero que a la larga creo que fue más bien predictora, como lo fue la hibridez de Néstor García Canclín y de la materialidad cultural del neoliberalismo, ¿no? Yo siempre, cuando defiendo a Néstor García Canclini, digo que le atinó en el diagnóstico, pero no en la valoración, ¿no? Sí. O sea, describe lo que sucede, pero él lo veía como algo positivo. Yo creo que no podemos echar la cuestión del Greater México por la borda, pues por la sencilla razón de que está articulado a instituciones como la academia, que siempre está buscando el próximo concepto commodity, ¿no? Y no, por exacto. Supuesto existe eso, pero yo creo que para mí, si lo vemos desde una perspectiva centrada desde México y los estudios mexicanos, es una culminación también de la lucha que han hecho muchas personas, muchos de los que hicieron en años anteriores llamados estudios fronterizos, de entender que la totalidad de lo que llamamos México como un agente geopolítico no es importante para reconocer historias. Yo creo que aquí la palabra de precaución con lo que dices es que yo creo que no hay es mexicanidad. O sea, no hay una definición positiva, pero en términos de territorios biopolíticos, sí existe un Greater México, sin duda. Pero yo creo que existe en tanto a que nosotros somos los portadores. O sea, yo nos considero a nosotros tres como hijos de NAFTA o del TLC, y es una condición que llevamos adentro de nosotros donde el arraigo ya no está en la mexicanidad y en los signos, y que con toda libertad entramos en debates con la teoría anglosajona, con la francesa, y tenemos como toda una canasta de referencias multinacional e híbrida. Y ahí está el Greater México, que está contenido en esta matriz discursiva institucional, pero es más bien en los arraigos que nosotros estamos haciendo como hijos de NAFTA, creo. Puede ser, pero yo creo que tienen distintas posicionalidades, ¿no?
Si tú ves, yo creo que donde se está haciendo el mejor trabajo de Greater Mexico es en el trabajo de ciertos scholars y intelectuales que están tratando de pensar esa territorialidad mexicana más amplia. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo crítico de la Marisa López, que ha contribuido con algunas otras personas como Kristen Silva Grues, Saldívar, la articulación hemisférica de lo latino y lo mexicano, poetas como Wendy Treviño, ¿no? Que es muy, muy confrontativa contra Ansaldúa y contra la mexicanidad, pero que sí está pensando en las continuidades que hay con la migración centroamericana. Incluso es muy crítica de la forma en que el nacionalismo chicano se ha usado para discriminar a los centroamericanos. Yo creo que todos los conceptos, incluido este que nos ocupa, se producen desde una institucionalidad de la cual uno tiene que ser crítico, pero yo creo que los conceptos exceden la institucionalidad porque si no, no tendría sentido lo que hacemos. Todos producimos desde espacios institucionales, desde que tienen un grado de privilegio, las universidades es uno, pero la diferencia está en si vas a reducir el concepto a su existencia institucional o si vas a cooptar la plataforma institucional para pensar más allá de esa plataforma institucional. Y esto siempre es una trampa porque no siempre triunfamos en eso, pero yo creo que no se puede descartar la urgencia política de pensar un México que está cartografiado desde Centroamérica hasta el suroeste de los Estados Unidos y a las diásporas más hacia adentro de los Estados Unidos, en términos de la intensificación del discurso antimexicano que vino a partir de la elección del presidente Trump. En tanto un proyecto que se articula necesariamente como antagónico al concepto de mexicanidad y que lleva, por ejemplo, a académicos jóvenes como tú a pensar que incluso la mera suposición de enseñar a Octavio Paz, a Samuel Ramos, ya queda descartada en el salón de clases, y que aparece además acompañado en el momento en que se produce un descentramiento de la posnación. ¿No es el concepto de Greater México necesariamente algo articulado al proyecto neoliberal? Es decir, ¿podría haber existido Greater México antes o podría existir o rearticularse de un modo autónomo a la oleada neoliberal? Yo creo que sí. Porque ¿hacia qué se está expandiendo México como categoría institución en Greater México? Hacia las culturas indígenas, hacia los cuerpos migrantes, hacia las diásporas, ¿no? Y hay dos formas de hacerlo y no sabemos cuál va a ser. O sea, hay una, que es la peligrosa, que es una de territorialización, ¿no? De jalarlos todos hacia un discurso centralizado de México, que creo que es a lo que te refieres. Pero hay una forma más bien de expandir para descentrar hacia allá, ¿no? Yo creo que lo que caracterizaba la mexicanidad y el mexicanismo moderno era justo la centralización. Exacto. Y el hermetismo mexicano y el que solo se miraba hacia México. Ahí lo más cosmopolita era Octavio Paz hablando de la India, ¿no? Sí. Ya. Sí, exacto. Sí. Okay. Bueno, ¿cuál es el lugar del español en Greater México, ¿no? Es decir, es un campo supuestamente multicultural donde, sin embargo, digo, estás apuntando a las diásporas, donde, sin embargo, domina el inglés como el registro hegemónico. Es decir, parece que hay una vinculación fundamental entre Greater México y un español cuyo prestigio simbólico en realidad recibido, ¿no? Como parte de un tipo de discursividad política, demagógica, pero que en la práctica no aparece como tal y que de hecho, pues como mencioné antes, nos lleva en un proceso de significación que termina inevitablemente en inglés y con nuestra escritora tal vez prominentemente más Greater México que nunca, Valeria Luisel, escribiendo directamente en inglés. Yo creo que sigue siendo un posicionamiento, una toma de postura hablar en español aquí. Y que se están abriendo más y más los espacios para el español. Aunque muchos debates importantes se sigan llevando en inglés. Pero ahí va. Las que en inglés son lenguas geopolíticas. De una manera en que las lenguas indígenas no lo pueden ser por los diferenciales de poder. Cuando hablar español o inglés tiene valencias distintas en contextos distintos. Yo creo que una defensa que se puede hacer a la fama de Valeria Luisel, con la que algunos de ustedes están de acuerdo y otros no, es que tener una escritora mexicana que más allá de sus privilegios de clase, que son indiscutibles y que ni ella misma los niegue, y más allá del posicionamiento que ella misma haya hecho estratégicamente de esto, está racializada como mexicana en los Estados Unidos, la ponen en listas de escritoras de color, ¿no? Y tener escritores de esa naturaleza penetrando espacios que han estado articulados a escritores estadounidenses hombres, donde además
una novela de tema mexicano sobre la migración, con una perspectiva crítica, está en el National Book Critics Circle, en el Booker. A mí eso me parece que tiene una importancia que no se puede minimizar, aun cuando uno pueda ser crítico de que también es una incorporación de estructuras neoliberales. Yo no veo una contradicción entre una cosa y la otra. Por otro lado, porque la fuera total del neoliberalismo no existe. Eso creo que para mí es un punto fundamental. La otra cosa es que el argumento del español se ha utilizado para discriminar a los mexicanoamericanos que no son hablantes nativos del español y que muchas veces por estigmatización no lo pudieron aprender. Y también es cierto, y eso creo ha sido mi experiencia como académico, que escribir en inglés lo que hace es que te cambia los públicos. O sea, tú puedes empezarte a meter como termita en los cimientos de la hegemonía académica estadounidense y puedes empezarles a espetar su ignorancia en la cara, que es lo que a mí me gusta hacer en los congresos de literatura comparada. Y también hay formas del español que son hegemónicas, formas del inglés que son hegemónicas. Yo creo que la glotopolítica académica tiene que ver en términos de que uno tiene que entender la naturaleza de poder del idioma en el contexto donde lo estás enunciando. Pero yo creo que ahí habríamos que hacer una distinción, and you got me going on Luiselli, entre las estructuras de tokenismo que incorporan como el mainstream autores de color y la calidad literaria. Y la calidad literaria no necesariamente definida a partir de la forma, sino de un contenido progresista desde el punto de vista benjaminiano. Yo creo que porque a mí me parece que formalmente puede ser interesante, Luiselli. Quizá se apropia más que nada de estrategias que operan ahorita en el arte contemporáneo, pero el contenido es revisionista y retrógrada y conservador. Y eso a mí me preocupa. Y que la pongamos como abanderada de la literatura mexicana contemporánea me preocupa más también. Bueno, la literatura mexicana contemporánea que es que retrógrada, conservadora, sí. No toda. Prácticamente. Pero Luiselli sí. Toda. No, toda porque es una institucionalidad retrógrada y conservadora, dentro de la cual tú puedes hacer otras cosas. Pero yo creo que el problema es que nosotros, aparte de hijos del neoliberalismo, somos hijos de los cultural studies. Y el modo de lectura que aprendimos en los cultural studies es la identificación de resistencias. Sí, pero ¿qué está resistiendo Luiselli? No, nada, es lo que te estoy diciendo. O sea, yo no creo que yo no creo que sea correcto la identificación de lo estético con lo progre o con lo resistente. Porque yo soy benjaminiana 100%, entonces... No, eres cultural studies. No, para mí la calidad de la obra literaria no solo reside en una forma progresista e interesante, sino también en un contenido progresista. Pero tú no crees que lo progresista del contenido sea un efecto voluntarista de la lectura que le aplicas al objeto. No, porque a mí me parece que una literatura interesante hoy en día sería comprometida con su propio contexto, y Luiselli no hace nada más que reforzar las estructuras de poder que mantienen en su lugar lo que ella misma está criticando. Como por ejemplo, en su libro sobre la migración, todo el tiempo está hablando de los niños migrantes que no tienen papeles, sin notar esa diferencia de clase que hace que ella hubiera obtenido su green card relativamente fácilmente y esta gente no. Y ese punto oscuro, y además sin hablar de la herencia de la colonización detrás de la migración de masas y tal, son puntos ciegos que me parece que hacen su literatura retrógrada y reaccionaria, dices, y eso me preocupa. Pero todo eso que dices que es como reforzar el status quo liberal. Todo eso que dices está hecho explícitamente en los Children Archive. Es más, lo estaba hablando con Marco ahorita. O sea, a mí cuando salió Tell Me How to Read me pareció un libro oportunista. Y yo no tengo ningún problema. Yo creo que hay un exorcismo de ese oportunismo en el libro más reciente, que es interesante la postura. O sea, yo creo que también hay una pregunta explícita en ese libro que te dice, bueno, yo soy una privilegiada mexicana de clase alta, intelectual, y el libro constantemente se pregunta qué derecho tengo yo a hacer. Debo no contar la historia porque no soy de una élite. Y eso es una pregunta que a mí me parece que nos corresponde a todos nosotros. Yo enseño en una universidad, no es el caso de Osvaldo, que enseña en la universidad más pública quizá que hay en este país, pero yo enseño en una universidad privada
neoliberal, donde a veces mi audiencia, y lo cual me genera privilegios indudables, pero a veces mi audiencia son estudiantes mexicano-americanos que caen ahí por los sistemas de beca en instituciones que no son Hispanic Serving, vamos a ponerlo en esos términos. Y creo que la idea de cómo se usa el privilegio intelectual es algo que no leemos con la suficiente, ¿cómo sería la palabra? Las distintas tesituras que tiene en términos de posicionalidad. Pero yo creo que alguien como ella tiene privilegios, sino también dependiendo de distintos momentos de la posicionalidad de su trabajo. Porque es cierto, si bien es cierto que el libro poder ser regresivo, no es también reflexiva de su propia posicionalidad, ese es el problema. El nuevo libro, sí. Tal y como Natalia Almada, que también es una cineasta que se hizo súper famosa acá, Sí. y premios, y tiene el mismo problema que Luis Eli, que es una voz que no es reflexiva de su propia posición. Yo creo que eso es cierto del MAP, pero es cierto de otros libros de Luis L., pero no del nuevo. Esa es la diferencia, para mí. El hecho de que nos entretengamos tanto en el fenómeno Sí, ya. de la literatura de Luis Cambiemos el Eli tema. me lleva a una pregunta para salir un poco Sí. de ese, digamos, de ese escollo, que aunque no está totalmente desvinculado, que es como esta nueva plataforma de Greater Mexico, que yo también entiendo en esa complejidad que señalabas. Sin embargo, termina como siendo compatible con otras agendas que no son propias ni siquiera de nuestro campo, sino de la hegemonía institucional académica estadounidense. Pienso, por ejemplo, World Literature, por un lado, toda la agenda de World Literature, la otra agenda de American Studies y de Comparative Studies, que están constantemente absorbiendo y descentrando, ¿no?, lo que debería ser de otro modo una marginalidad ya enunciada. Y entonces, ¿qué hacer con ese paradigma, ¿no? Porque finalmente estamos, digamos, reificando un juego que no es nuestro. Exacto. Pues ser implacables con la mala literatura. Que justo la globalización produjo mucha literatura, ¿no? Una pluralidad de voces, pero poca calidad. Yo creo que tenemos que defender los espacios de conocimiento que nos quedan, porque están en peligro de extinción. Y ninguno de ellos es ideal. Y sin embargo, tú lo puedes ver, otra vez depende de cómo articula ese proyecto. Yo he tenido el trabajo de hacer historias de la literatura mexicana para Cambridge, que es una máquina neoliberal, como hay pocas, ¿eh? Nada más hay que trabajar para ellos para verla desde adentro. Y en la que hice, y esto es una vergüenza para la crítica literaria mexicana, es la primera historia de la literatura mexicana en la que se habla de literatura mexicano-americana. Y hablar significa le dediqué un capítulo, le puse un capítulo aparte. Y salió nuestro más egregio crítico, no sé si egregio, pero sí leído crítico literario en México, a decir que era un defecto de la historia haber incluido esto, Christopher. ¿Por qué? ¿Qué dice Christopher? Lo que decía Octavio Paz, lo chicano es lo peor de México y lo peor de Estados Unidos junto. Eso es exactamente verbatim lo que dijo Christopher en la reseña sobre ese capítulo. Y se lo dijo también a Heriberto Yepes cuando se pelearon en la prensa. Entonces, yo creo que ahí podría uno tomar dos o tres posturas. La primera es desaparecer la crítica literaria, porque si va a existir para decir esas sandeces, mejor no existir. Pero yo creo que si ya existe ese espacio, si ya vemos algunos mexicanos que para bien o para mal nos hemos metido en las academias norteamericanas y formamos estudiantes, hay que usar esas plataformas. Lo mismo pasa con los premios literarios, con las editoriales neoliberales. Y yo estoy muy consciente que es una postura que enuncio alguien como yo que tiene muchos privilegios, una posición muy privilegiada y que también tiene que justificar la existencia de esos privilegios. Pero por otro lado, si no estamos adentro, estamos completamente afuera y yo creo que eso no sirve de nada. Yo creo que hay una visión limitada de la resistencia como exterioridad que a mí no me parece productiva. A mí me parece que hay una resistencia exterior que hace una lucha y hay una penetración a las estructuras de poder que hace otro tipo de luchas y esas dos luchas juntas son más efectivas que separadas o que descartándose mutuamente. Y yo creo que así leería muchos de los ejemplos que podemos poner, Cuarón, Gabriel Orozco, de estos escritores, de estos autores que se transnacionalizan, que sí son parte de una máquina neoliberal, pero también la posición simbólica de lo mexicano en los espacios de poder como una cultura discriminable, deportable, subalterna, se puede utilizar eso como una plataforma para contravenir estos discursos.
Pareciera que estás diciendo que lo que nos queda es como lo que decía el historiador Greg Grandin, para nosotros no es la resistencia, sino más bien que nos vean. ¿Sí? Can the subaltern be seen? Retomando a Spivak. Es decir, parece que lo que estás diciendo es que lo que nos queda de resistencia en la derrota de los estudios culturales en la era neoliberal es simplemente que por favor no nos olviden y que nos nombren, aunque sea en inglés. La derrota no es de los estudios culturales, de las humanidades. Yo creo que nosotros tenemos nuestras decisiones internas y debates, y aquí es friendly porque somos amigos, ¿no? Pero nuestro enemigo real no está entre nosotros, está afuera, está en la gente que quiere convertir a las universidades en politécnicos de STEM, eso sí. y que le quitan presupuesto a programas como a primeras de cambio. Y yo lo pienso mucho y a veces me pregunto si las discusiones intestinas que tenemos, que son legítimas, no nos ponen en una posición de mayor vulnerabilidad hacia afuera. Yo creo que hay una discusión entre que tenemos que tener peleas respecto al poder interno a nuestros campos, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero también entender que cuando estamos haciendo estudios mexicanos lo hacemos en instituciones que nos abolirían mañana si pudieran. Y yo creo que no nos podemos tomar esa abolición a la ligera. Y yo creo que el que te vean a veces es un asunto importante porque esa visibilidad te protege de la extinción. Garry, pero ¿tú no estarías de acuerdo en que si bien no hay una fuera en el liberalismo, todavía hay un espacio para ser sujetos políticos? Es decir, porque lo que está proponiendo Nacho aquí es más bien una pasividad ante una estructura neoliberal de visualización. ¿Habría oportunidad para un sujeto político todavía, llámese Greater Mexico o mexicano, como lo querramos llamar? Sí, claro, es el enmascarado zapatista que le da la espalda al poder y le da la vuelta al Estado y empieza a trabajar estructuras de autonomía y de entramados comunitarios de sobrevivencia. Claro que sí lo hay. Claro que sea desde afuera. Pero la pregunta que yo les quería hacer a los dos era que pensáramos si no será que el éxito de Luiselli tiene que ver con que sus lectores anglosajones no están conscientes o no ven la diferencia de clase y de raza que hay entre Luiselli y de la gente en la de nombre de quién pretende hablar, y que si la vieran no le harían como un linchamiento de apropiarse de sus voces. O es por eso, o porque en México estamos súper atrasados en esa discusión. Y ahorita, por ejemplo, estoy leyendo el libro nuevo de Brenda Lozano y estoy con los pelos medio parados porque hay un personaje en la novela que es Mushe, que es novela de como que es hermana de una María Sabina contemporánea, y entonces ella está hablando a través de sus voces y este personaje Mushe habla como transvesti chilango, ¿no? Entonces ahí hay como toda una serie de problemáticas que aquí no pasarían. Claro. Y no sé si el caso de Luiselli vaya por ahí. Y entonces igual no sé si sigamos hablando de un Greater México o de que sí sigue habiendo barreras culturales de entendimiento. Es una pregunta muy compleja. Porque hay una pregunta que yo hago a veces para irritar a muchos amigos, pero la voy a volver a hacer aquí. La pregunta es si la subalternidad, la exterioridad, ¿no? la posición marginal es una posición inherentemente legítima. O sea, si tú tienes una valencia intelectual dada, porque estás enunciando desde una posición marginal, que es una presuposición con la que hemos trabajado, y el correlato es si la posición privilegiada inherentemente te descalifica. Y ese es un entendimiento que bajo el cual mucha gente opera, ¿no? Yo creo que a mí lo que viendo desde adentro en muchas posiciones, como he visto los ataques a las humanidades, yo creo que nuestra meta tiene que ser la construcción de un cierto conocimiento crítico desde donde se pueda. Y a veces hay partes de ese conocimiento crítico que se construyen desde fuera y partes que se construyen desde dentro, partes desde el privilegio, partes desde la falta de privilegio, y es el agregado de esas cosas. Por eso me he vuelto más buena onda que Osvaldo, menos peleonero. Pero yo creo que a mí me cuesta ya descalificar personas personas en espacios privilegiados por eso. Ahora, pero estamos hablando de descalificar o de entrar en un debate crítico y productivo. Por eso, pero ahora el debate crítico y productivo es cualquier persona, en cualquier posición que esté, es criticable, sí. Pero también ciertas formas de pensar desde
el valor de inherente a cierta marginalidad. Yo creo que se puede ser crítico también con los zapatistas. Pero aquí lo que está marcando Gary importante es que criticar es un proceso, ¿no? Es una un metodología, o sea, claro. no es un proceso y un ataque, diálogo. ¿no? Lo No, que pasa no. es que A ver, se pero está yo creo que hay una tergiversando eso. diferencia, porque, o sea, yo creo que la validación va no hacia la calidad de la información que se está produciendo, del conocimiento que siempre es imperfecto, con el que siempre puedes debatir. También tú tienes que valorar si hay una base de calidad en la representación. En el libro que acabas de mencionar, el personaje Muge, el problema del libro no es que sea un personaje Muge en la novela, sino que está escrito desde una base de desconocimiento absoluto. Total. De eso, que es una constatación que no le puedes hacer a Luiselli, por ejemplo. O sea, Luiselli puede uno objetar fuertemente la forma en la que está escribiendo, pero yo no creo que esté escribiendo desde el desconocimiento. Tan es así que hizo algo que ninguno de nosotros ha hecho, que es esa traducir una corte de migración en el momento de la emergencia. Tampoco tenemos todos los datos de cómo eso ocurrió, ¿no? Bueno, pero no sabemos importa, que pero- se dice que ocurrió, tampoco nos consta exactamente Bueno, en qué pero consistió pero eso. eso ¿no? ya es una respuesta Bueno, cínica, uno toma... No es cínica, es una cuestión de información, ¿no? Pero, a Sí. ver, no, es unas ganas de, No le es crees unas nada. ganas de descalificar, pero No, bueno. ¿por qué descalificar? Es una Eh, pregunta. eh, No la descalificación en lo absoluto. Pero no quiero que se pierda el punto. Nosotros tenemos estructuras precarias de conocimiento sobre lo que hacemos. Y lo producimos todos en conjunto desde posiciones distintas con distintos diferenciales de poder y de privilegio y de capacidad. Y si no defendemos eso, nos va Sí, a cargar Nacho, el pero demonio. para y mí una de las cuestiones esenciales de la modernidad es la pregunta de desde qué lugar uno está hablando, la cuestión de la representación. Sí. Y de esa conciencia de poner, o sea, es una discusión que ocurrió en Francia, ocurrió en México, Sí. tiene una larga historia y que ella no esté enterada, pues para mí sí es grave. Yo no creo que no esté enterada. Yo creo que eso es una crítica exagerada. No sé. Bueno, yo quisiera Ya como seguimos dar hablando un de- virajecillo. Cambia Yo de traté de tema. salir de ahí y no pudimos. Fue culpa de Garde. No, bueno, no es culpa. Dando un viraje aquí importante, quisiera preguntarle a Gardi la relación de la oleada feminista y Greater Mexico. ¿Cómo piensas, digamos, el papel de feminismo, lo que está pasando justo este fin de semana, y las posibilidades de seguir interpelando como nociones de Estado y nación en un momento también en el que conceptualmente y como en tu trabajo como académica estás también rebasando, llegando a otras zonas de lucubración de los mismos objetos? Entonces, es decir, ¿qué hacer en esa relación? ¿Cuál es el horizonte en el que hay que pensar? Bueno, ayer insistí en eso, en concatenar la violencia contra el territorio, los pueblos originarios y los pueblos de las mujeres y ligar eso a la crisis de cambio climático. Para mí eso es como fundamental. Pero también lo que me emociona mucho es que se está, como pensando en el Greater Mexico, cómo se está llevando a cabo un contagio, ¿no? Como esto empieza en 2015 en Argentina y se ha ido haciendo más y más y más grande. Y ahorita pues yo creo que, digo, uno de los marcadores de excepcionalismo de México han sido los femicidios, que ahora hemos visto que se están también exponenciando en todas partes del mundo. Ya estamos hablando en femicidio en Canadá y en otros lados, que es como un lugar de donde vamos a exportar el know-how, ¿no? Como de este conocimiento, experiencia política. Y sobre todo reconfigurar el estatus de víctimas de las mujeres, ¿no? Eso también me parece fundamental. Y lo hace como muy bien Yael Weiss en un librito de cuentos que acaba de publicar, que es el cuento de Hematoma, en el que trabaja con la violencia autoinfringida para entender la internalización de la violencia de afuera. O, por ejemplo, el libro de Mariana Enríquez, Lo que perdimos en el fuego, en el que se empiezan a inmolar todas las mujeres como una forma de protesta, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la relación digamos, de esta efervescencia, de esta pregunta tan grave que se está haciendo en México en torno a la violencia de género, el feminicidio, etcétera, y la manera en que se está discutiendo, y el concepto mismo de soberanía estatal? Es decir, ¿qué hacer digamos, con la movilización que reclama, ¿no? Un espacio propio de autonomía y de visualización a un poder soberano que está reinscribiendo supuestamente, digamos, por un lado la respuesta y al mismo tiempo el problema? Es decir, ¿cuál es la relación entre soberanía, Estado, y la irrupción del mismo movimiento? Pues estamos viendo que el presidente está completamente desarmado y choqueado y espantado por la manifestación de las mujeres, que además empieza con
el himno chileno del Estado eres tú y el Estado y la soberanía de Estado como el que ejerce la violencia. Entonces, no sé, yo soy autonomista y anarquista del Estado, entonces me puedo seguir por ahí, pero... Bueno, yo creo que lo iluminador de tu charla ayer, que creo que yo sería mi subrayado, es que nos presentas el género como una categoría destituyente, paralela a otras destituciones del capitalismo avanzado, la destitución territorial de los pueblos indígenas, la destitución de derechos ciudadanos de los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, la destitución de las mujeres, yo creo que en común tienen todas estas tres subjetividades, algo que yo trabajo en un texto que nunca he querido publicar porque me da muchos escrúpulos hablar de estos temas porque siento que no estoy contribuyendo nada, pero yo creo que hay un problema de matabilidad como una categoría necropolítica, una categoría fundamental de los espectros soberanos del presente, y creo que tu ponencia muy inteligentemente los pone en ese plano. Y la lucha que el movimiento está haciendo hacia mañana, que va a estar haciendo con las manifestaciones de mañana y demás, se malé porque el López Obradorismo es un Estado paternalista, pero también es un Estado donde el Estado le corresponde conceder y derechos, pero también retirar derechos, que eso es lo peligroso de ese modelo. Y se leen los movimientos feministas como modelos liberales de representación, cuando en realidad lo que son comunidades moleculares, les dirían los deleuzianos, que están tratando de atacar el carácter destituyente de esas cuestiones. Por eso la meta no es una meta de representatividad. Lo que fue tremendo, por ejemplo, fue cuando se desató el escándalo del Zapata transexual en Bellas Artes, fue que el presidente llegó y legitimó y dijo, está bien. Los perdonamos. Fue muy tremendo. O sea, eso lo deberíamos de contestar. Y también, por ejemplo, la lucha feminista tiene en común con la lucha migratoria, que es una manera de defender la reproducción de la vida, que es lo que está atacando justamente el heteropatriarcado, el capitalismo hoy. Y bueno, el discurso de la migración en Estados Unidos te deja ver muy bien por qué no puede ser un discurso de derechos o de derechos solamente, porque aquí lo que hay es el discurso de que quieres que sean ciudadanos, ¿no? El de la naturalización. Y nos ha dado una cosa que es muy importante, por ejemplo, en Teca, que es el programa de DACA, que consiste en que hay los buenos migrantes que merecen ser integrados al derecho de ser ciudadanos y los malos migrantes que se van a deportar porque son malos migrantes, ¿no? Cuando en realidad no tendríamos, a lo mejor, los movimientos ya se están moviendo hacia la que ya no tenemos que reivindicar el derecho a la ciudadanía, sino que tenemos que atacar la categoría de ciudadanía, porque la categoría de ciudadanía es la que te permite decir quién es ciudadano o no. Y lo mismo pasa en general con las categorías destituyentes del neoliberalismo. Es el sistema que mata a gente lo que tienes que atacar y no el derecho a no ser matado, que le sostiene al sujeto soberano el derecho de decidir quién es matable o no, quién es ciudadanizable o no, y que concibe la justicia como una posteriori, ¿no? O sea, te matan y atrapamos al que te mató, y no como una prevención del asesinato en primer lugar. Entonces, lo que estás diciendo es que, digamos, agendas como la de Tiem Balibar, que propone la movilización, ¿no?, de todos de todo el siglo XX, en realidad, como una movilización de un reclamo de derechos, Sí. Iría, digamos, no tendría lugar en un pensamiento de resistencia como el que propones. Yo creo que no, porque yo creo que lo que tenemos que cuestionar es el derecho a las entidades institucionales a darte derechos o no. Porque si te dan los derechos, también te los quitan. Eso es lo que hemos aprendido con la cuestión de ciudadanía. No, pero eso no es incompatible con Balibar. Pero la pregunta a la que quería llegar con esto es, ¿no es en realidad el neoliberalismo militarizado trumpiano un ataque al concepto mismo de ciudadanía? O sea, finalmente lo que está desautorizando, ¿no? Ya no es quién otorga o no, sino la desestabilización completa del proceso de naturalización. Es decir, la idea radical de que solo los que están pueden estar, ¿no? Bueno, es eso, pero hay un decisionismo ahí radicalizado donde la negativa del acceso a los derechos ya no es el derecho a la excepción, sino es la regla del Estado.
Pero yo creo que la dinámica subyacente es la misma, lo que pasa es que se utiliza de manera más fuerte. Por eso la gente... Como en la India de Modi, que directamente están despojando de la ciudadanía a los musulmanes. En la India los están metiendo en campos de concentración y los están desplazando Y en la a República Pakistán. Dominicana con los descendientes de los Sí. haitanos, porque lo que hace la desnaturalización es ejercer el derecho del Estado a naturalizar y por tanto a retirarte la naturalización. Pero entonces yo creo que tendremos que empezar a pensar más allá de la categoría de soberanía y de derechos, más en la creación de poblaciones redundantes, que es hacia donde va el sistema, el incremento de las poblaciones redundantes, que son las que ya no tienen cabida en las estructuras de Estado-Nación, no van a tener trabajo, Exacto. educación, tierra, etcétera, Exacto. ¿no? Y ese es como el problema principal de lo que nos queda. Es cierto, adelante. y están relacionados porque el derecho a dar y a quitar es una herramienta administrativa de las poblaciones redundantes. Lo que pasa es que antes eran reservas de trabajo. Y ya no Y ahora tienen ya no, cabida porque ya no como se reservas de necesitan. Pero mantener dentro y fuera, ese es exactamente el decisionismo del Estado. Y toda la gente que se ha movilizado contra Biden por la continuidad que hay de las políticas de Obama a las políticas de Trump, es porque es un proceso del Estado. Es una abrogación radical del derecho a decidir el dar derechos o no, el dar ciudadanía o no, para después poder administrar las poblaciones redundantes del porvenir. Bueno, finalmente, una última pregunta y luego pasamos con el público. ¿Qué hacer con Greater Mexico y la frontera sur? Es decir, ¿cómo juega Greater Mexico ante la emergencia humana migratoria, los desplazamientos masivos? Y si Greater Mexico corre un doble papel, un doble riesgo, es por un lado tal vez movilizar los desplazamientos identitarios, pero por otro lado también fungir como un tipo también de crisol epistémico, ¿no? Entonces, ¿qué es Greater Mexico ante su otro? La frontera sur tiene historias distintas que nunca hemos podido pensar como mexicanistas. O sea, la historia territorial y soberana de Yucatán es diferente, la historia del mundo maya es diferente, ¿no? Y la relación Centroamérica-México, que en el plan Puebla-Panamá se rearticuló como una relación imperial, es de una complejidad que no hemos podido agarrar. Yo creo que nosotros tenemos una obligación ética como mexicanos y como mexicanistas a reconocer la larga historia de invasión, colonialización y violencia que México ha ejercido sobre los pueblos centroamericanos, tanto los indígenas como los nacionales. Y también tenemos que entender la enorme violencia que el aparato migratorio mexicano ejerce en contra de los centroamericanos. Yo creo que la expansión del derecho a la migración y la ciudadanía no es la respuesta. Yo creo que entender que el territorio que se llama Greater México no lo configura una identidad, una soberanía, sino lo configura los flujos de los territorios, nos hace entender que Centroamérica es parte de un sistema. A lo mejor desde Centroamérica no se llamaría Greater México, pero lo que estamos pensando son sistemas territoriales donde hay historias de colonización, de injusticia y todo. Que son distintas a las de México, que no las entendemos todavía. Pero que se tienen que pensar orgánicamente porque sí tienen continuidades. Y a veces el México es el sujeto opresor en esas, Sí, claro. en estas ciudadanías, ¿no? Pero, por No, a ejemplo, veces, Guatemala todo el para tiempo. nosotros es completamente foráneo porque tienen una densidad demográfica de 7 millones de maya y 7 millones Sí. de criollos y no hay mestizaje, entonces... A ver, o una pregunta Esa- que yo puedo hacer aquí, ¿quién es el presidente de Belice? ¿Ves? Se enojaron con David Kobluchar porque no sabía quién es López Obrador. Nadie sabe quién es el... Sí, pero no somos candidatos el a la jefe. presidencia, Pero, ¿no? bueno, sí, pero lo que voy es que te dice mucho, hay gente que no sabe que Belice existe, digamos, o sea, existen La verdad yo no me acordaba hace un momento, pero bueno. Bueno, tal cual, pero ven, pero yo creo que esa es una cuestión importante, nosotros hemos... Lo acabas de googlearte bien. Pero esa es la cuestión, son historias que están muy atadas a nosotros, porque también hay comunidades migrantes que vienen desde ahí hacia el norte, atraviesan los territorios mexicanos, está el estereotipo de la bestia, pero de ninguna manera es lo único, ¿no? Mucha de la población afromexicana de Guerrero vienen de origen garifuna de Belice y de Honduras, entonces yo creo que tenemos que entender... Por eso yo creo que Greater México no es mexicana, es una categoría productiva si lo pensamos como continuidades territoriales y geopolíticas y no como categorías de ciudadanía e identidad. Eso sería la forma en que lo pondría yo.
Bueno, pasamos a preguntas del público. Allá atrás, ¿cómo le hacemos con los… Ahí va Sara con el micrófono y te paso este. Hola, antes que nada, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy interesante escucharlos a los tres. Yo tenía dos pequeños comentarios. El primero, quizá más dirigido a Imgard, sobre la relación entre forma y contenido que planteaste y la distinción que a partir de eso hiciste en cierto momento de tus comentarios en torno a la buena y la mala literatura. Me interesa sobre todo desde el punto de vista de la especificidad de los estudios literarios o culturales, entender un poco más cómo estás pensando esa relación y desde el ámbito académico, ¿qué supone eso en una aproximación a el objeto cultural, que es el objeto, digamos, de nuestro estudio? Digamos, la suposición de ir a buscar forma o contenido en ese objeto. Claro. Y la segunda tiene que ver quizá con una contradicción que me parece pertinente a la hora de hablar sobre la categoría de Greater Mexico, que es esta contradicción inherente al capitalismo como sistema mundial, que es un sistema que surge estructurado bajo la forma del Estado-Nación, pero que es un sistema que tiene vocación universal. Entonces ahí hay una tensión de la cual pienso que el debate en torno a Greater Mexico es podría leerse de manera sintomática de esa tensión entre la vocación universal del capital y las restricciones que el aparato político del Estado-Nación desde sus orígenes le supone. Y distintas iteraciones a lo largo de la historia de ese conflicto, y que pienso que puede, desde esa lógica, un acercamiento a la cuestión del Greater Mexico. Gracias. Yo estoy pensando en la distinción entre buena y mala literatura desde el debate que se hizo en los 30s en la Escuela de Frankfurt, y específicamente Walter Benjamin, cuando está hablando del arte que puede caer en ser propaganda por tener la tendencia ideológica correcta, pero la forma incorrecta o conservadora o repetitiva o cliché. Y entonces, para Walter Benjamin, la buena literatura o el buen arte tiene que ser progresista desde el punto de vista formal. Y aquí, por ejemplo, era como Guernica o Dziga Vertov, El hombre con la cámara, ¿no? Como obras que estaban innovando, Brecht, que estaban innovando en la forma literaria o artística, pero que también tuvieran un contenido progresista. O sea, y está pensando esto en contra del realismo socialista, por ejemplo. Y entonces hay mucho… Hoy como que podemos pensar que se ha revertido un poco, que las obras de arte y literarias se enfocan más en tener una forma sofisticada, pero en realidad reproducen contenidos que mantienen o reproducen y no cuestionan el status quo. Y es lo que yo llamo como propaganda neoliberal o una forma de politización sospechosa. Entonces, que son como más insidiosos y más complejos de descubrir, pero para mí un ejemplo de eso sería como la estilización de la violencia en el trabajo de Teresa Margolles, por ejemplo, o la estilización de la esclavización y la necropolítica en Santiago Sierra. Esos son 12. O, por ejemplo, hay todo un género de cine politizado hoy en día en el que lo que importa mucho es la manera en la que se cuenta la historia formalmente a través de las imágenes, y hay unas piezas bellísimas, pero que están reiterando el discurso humanitario de los derechos humanos. Entonces son regresivas o retrógradas, y a mí me parece que Luis Eli cae en esa categoría. Bueno, pues muchas gracias por estas preguntas y respuestas que creo que nos han motivado a repensar lo que dicen y quizás lo que ocurre en el Congreso, porque no puedo dejar de pensar en estos planteamientos que han venido haciendo en sus ponencias magistrales y en esta charla, en la manera en que las mesas a las que he asistido están planteando también problemas que a veces veo muy alejado del lenguaje, del sustento teórico, de los planteamientos que se dicen aquí. Y me parece muy bien, porque parece que hay una pluralidad que es inatrapable y que a veces no llega no estamos de acuerdo todos, o simplemente partimos de puntos diferentes, ¿no?, para entenderlo. Una cosa que me da un poco de preocupación es… empezando por el valor de la literatura,
cuáles son los criterios de valor, desde dónde hablamos. Todos casi somos profesores y profesoras y tenemos que transmitir una manera de entrar al texto, y yo pienso en mis alumnos y las alumnas cuando me preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene leer esto? ¿Desde dónde se lee? ¿Y por qué leerlo? Y si hay algún valor o no, si el valor es total o relativo de una narración o de un poema, y si el valor no obedece también a su contexto histórico, porque evidentemente creo que ya estamos curados de universalidad y de absolutismo temporal en el valor de la obra de arte. Lo que vale para nosotros ahora se construye social, artísticamente, estéticamente, diferente a lo que valía para el siglo XIX. Y no podemos decir que en su momento las obras de la Academia de Letrán, ¿no?, de Altamirano, no tenían un valor artístico, aunque ahora parezca que ese valor se relativiza porque estamos en otro tiempo histórico. Entonces, a veces me parece que en estos planteamientos tengo un cierto miedo, temor a que perdamos la pluralidad de la literatura y la pluralidad de obras y de trabajos de rescate de obras regionales, que si bien hay que analizar a Valeria Luisel y a Fernanda Melchor, que cada quien podrá tener su opinión, ¿no? Hay que abrir el canon, porque siempre me parece, me causa un poco de temor que estemos hablando de dos obras que pueden tener obviamente que tienen un valor y que lo podemos discutir, pero que de repente estamos como atrapados en esas dos obras, ¿no? Y eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque hay muchos compañeros que yo veo en mesas que tienen trabajos regionales de rescate de narradoras, de poetas, que nunca van a ser incorporados al canon, porque el canon, de alguna manera, aunque se ataque, ¿no?, parece que se ataca, de repente se afirma, diciendo, este no es el canon, pero yo les digo unas obras que sí van a poder ser el canon y que vamos a pasar hablándonos todo el congreso de ellas, ¿no? Lo digo así como una inquietud compartida, ¿no? Y segundo, bueno, hay muchos temas que ustedes han dicho. Otro, el valor de la lengua en el contexto, como lo dijo Nacho, ¿no? El español, cuando tiene un Estado detrás, como diría Yasnaya Aguilar, se puede volver una tiranía lingüística, social y cultural, ¿no? El español, cuando está en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, cuando no tiene el Estado detrás que lo respalde, pues obviamente se vuelve una lengua que no es hegemónica y que tiene que pelear su sobrevivencia. Pero tampoco estoy tan de acuerdo que hay que afirmar el español en sí nada más, porque también al afirmarlo en un contexto de desventaja, estamos volviendo a subordinar, ¿no? Estamos actuando desde una concepción de la lengua monolingüe, pero no solo en relación al inglés, sino en relación a las lenguas indígenas que están peleando por, no están peleando por integrarse ya al Estado. Yo creo que las luchas lingüísticas de las comunidades indígenas, Mije, Purépecha, están peleando por una relativa autonomía de su propia nación o comunidad, pero yo creo que ya están dándonos una enseñanza de que la justicia no va a venir del Estado y no tiene sentido pelear por integrarse al Estado, ¿no? Entonces, bueno, nada más esto, no quisiera abusar, pero bueno, es un comentario, los felicito y gracias. Mira, yo quiero contestar muy puntualmente algunas cosas. Yo creo que en términos de la enseñanza hay que entender que los que estamos aquí operamos en uno de dos paradigmas que son muy diferentes, ¿no? Los colegas que vienen de México normalmente enseñan en una construcción institucional que se llama carrera de letras, donde los estudiantes llegan a estudiar literatura y tienen una preocupación sobre la inherencia de la literatura, ¿no? Y esto es un tema de discusión. Los que venimos de la Academia Estadounidense enseñamos en una cosa que se llama Major in Spanish, donde la mayor parte de nuestros estudiantes no les interesa un pepino la literatura, y tenemos que enseñarles a leer literatura en su segundo idioma a estudiantes que no la leen en su primer idioma, o tenemos que convencer a estudiantes que quieren aprender a hablar español que la literatura es un instrumento fundamental para llegar a esa mente. Yo creo que tu respuesta, digamos, hablar de esa diferencia sería muy complicado ahorita, pero yo creo que tu respuesta varía mucho en esos dos contextos. Lo que sí te puedo decir es que en la forma a mí me ha interesado escribir en mi obra sobre sistemas. Y cuando escribes sobre sistemas tienes que hablar de la gente que está en las posiciones más visibles. Cuando escribí el libro de cine, pues era sobre Iñárritu, sobre Del Toro y Cuarón, pero también fui de los primeros que escribieron sobre cientos de películas a las que nadie se les daba sentido de la existencia. Y lo mismo pasa con la obra literaria que tú dices. También hay que decir que el rescate es importante, pero lo rescatado no es inherentemente interesante. A veces lo es y a veces no. Y a veces uno tiene que decidir si es o no, si es relevante al presente o no.
pero yo creo que alguno del trabajo interesante que se ha hecho, por ejemplo, las Vindictas, los que se han ido al archivo de la poesía del siglo XX para hacer el archivo negro de la poesía mexicana, todo eso es un trabajo absolutamente importante que yo he acompañado, he tratado de acompañar en algunas ocasiones. Ahora, lo de la lengua también no es un tema complejísimo, pero creo que en tu formulación está algo importante. Yo creo que la naturaleza de dónde se enuncia en qué idioma tiene diferenciales de poder distintos en distintos espacios. Yo recomendaría mucho no solo el trabajo de nuestro querido amigo José del Valle, que yo creo que es el gran especialista en glotopolítica de la Academia Norteamericana, que habla mucho sobre todo del español en España versus América Latina. El trabajo de Yasnaya, que es absolutamente indispensable, ¿no? Y les recomendaría mucho leer la historia del español en los Estados Unidos de Rosina Lozano, que lo publicó en la Universidad de Harvard, y es muy impresionante leer cómo ha evolucionado esa historia desde antes de la invasión estadounidense hasta el presente, ¿no? Y creo que esa plasticidad del poder del lenguaje es un tema que tenemos que tener muy en conciencia cuando trabajamos en estos temas. Antes que nada, muchas gracias por sus intervenciones. Una pregunta un tanto ingenua, pero en ese sentido provocadora. En la primera charla que diste, Ignacio, hablabas que no te gustaba pensar ya estos, se te hacían como muy vacíos de contenido, conceptos como resistencia, ¿no? Como solidaridad. Y vamos, No dije después solidaridad, dije resistencia y alternativa. alternativo, claro. Y después de esta intervención es, digamos, un panorama un poco pesimista o desesperanzador en el sentido del embate, ¿no? El embate mundial hacia las humanidades. Me gustaría, no sé, que si nos puedes platicar un poco cómo pensar formas, y lo digo con toda la intención, de resistencia desde nuestro curul, es decir, desde nuestro, se habló también mucho del privilegio, ¿no? De nuestra condición como estudiantes, como académicos, como lectores, claro, ¿no? Desde este espacio, digamos, con mucho privilegio, cómo crear solidaridad, cómo desde desde espacios académicos o laborales precarizados, obviamente, cómo no reproducir estas formas del modelo neoliberal, ¿no? Estas verticalidades o estas jerarquías, cómo hacer solidaridad como comunidad, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Los que tenemos el privilegio de trabajar en una universidad, que es un privilegio aún desde las posiciones más precarias que hay dentro de ella, hemos fracasado como profesión en entender que lo más importante que tenemos son los estudiantes. Cuando uno estudia en una universidad de élite o un programa que tiene una fuerza intelectual inherente fuerte, una de las cosas que se nos han inculcado como estudiantes de doctorado a muchos de nosotros es la idea de que, por ejemplo, enseñar estudiantes de graduados y no subgraduados es algo deseable. Cuando te dicen en un tenure track, bueno, no le dediques mucho tiempo a los estudiantes porque tienes que acabar tu libro, si no, no vas a recibir tenure, ¿no? Hay un montón de estructuras simbólicas y también de arrogancia intelectual que desprecia profundamente el trabajo más importante que hacemos, que para mí es la educación subgraduada. Yo tengo una cátedra, yo tengo un endowed professorship donde yo puedo hacer lo que se me dé la gana y yo enseño, y para mí mi curso más importante que enseño es un curso nivel 100 de introducción a los estudios latinoamericanos para estudiantes de primer año, que yo he enseñado por 15 años consecutivos y nunca he permitido que lo dé nadie más, porque creo que si no nos ocupamos de enseñar a los estudiantes de licenciatura, cualquier otro argumento que tú tengas del valor público o político de tu trabajo es una hipocresía. La academia está llena de radicales privilegiados que se hacen los marxistas en Twitter y después son unos prepotentes con sus propios colegas del departamento y sus estudiantes. Entonces yo creo que es absolutamente, y además la carrera que nosotros trabajamos es una carrera inmodesta, porque es una carrera donde asumimos la presunción que nuestras opiniones sobre textos artísticos acarrean una politicidad inherente y bueno, eso si lo empiezas a analizar se cae rápido. Pero piensen nosotros casi todos los que estamos aquí somos fundamentalmente mexicanistas.
Y tenemos salones de clase en un clima político, primero, donde hay una visión políticamente tóxica sobre México que tiene consecuencias reales para la población migratoria más grande de este país y para el país de junto que vive sujeto a la voluntad soberana de este. Segundo, una población creciente de estudiantes mexicano-americanos y latinos de otras orígenes nacionales que no son servidos correctamente por las instituciones universitarias y que se les niega el derecho a su cultura y el derecho al conocimiento. Y tercero, tenemos estudiantes que no son mexicanos ni latinos, pero que son parte de la comunidad ciudadana de este país, a veces con buenas intenciones, pero que no tienen acceso a conocimiento de buena calidad respecto a México y América Latina. Entonces ahí te acabo de decir nuestras responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que los estudiantes mexicanos y mexicanoamericanos se sientan incluidos en las instituciones y tengan el derecho a aprender sobre la cultura que es su heritage, con la calidad y sofisticación que le podamos proporcionar. Tenemos la obligación de promover frente a los estudiantes que no son mexicanos y nuestros colegas en las distintas instituciones una visión correcta, sofisticada, inteligente y compleja de México, y los que tenemos acceso a espacios de enunciación pública, a mí me tocó pelearme en varios medios con esa novela American Dirt, por ejemplo, tenemos la obligación de salir a la esfera pública a combatir las visiones negativas de México, como Osvaldo muy valientemente lo ha hecho con la cuestión de la comodificación del discurso del narco en la cultura. Que ese tipo de crítica no te gana muchos amigos. A mí me empezaron, yo no la quiero publicar porque no les quiero dar voz, pero me llegaron varias cartas de amenaza por criticar American Dirt. Imagínate, qué estupidez, ¿no? Pero eso te quiere decir que hay una fuerza política en atender lo que sí podemos hacer. Y yo creo que en muchos casos las academias se llenan de voluntarismo respecto a lo que no podemos hacer, cuando tenemos enfrente realidades muy pequeñas, si quieres, pero importantes en nuestros salones de clase. Y en términos de mejorar la calidad sobre el discurso de México que hay en el presente. Y podemos debatirnos si cierto discurso es mejor o no, si cierto escritor lo representa o no, pero la base de eso es que tenemos que tratar de hacerlo. Tú di algo. ¿No? Preguntas. Willy. Yo nomás le quería decir a Nacho que cuando lo conocí era hijo de Reyes y ahora es hijo de Nafta. Siempre del lado del privilegio. Soy hijo de los dos. Eso De la es todo. crisis también. Eso es todo. Oye, no, pero lo que estaba pensando es cómo a veces concebimos seguimos como pensando en lo mexicano y en lo americano como monolítico. Entonces, me gustó la figura esta de las termitas, porque las termitas pueden, aunque son termitas, pueden incidir en... Entonces, ¿cómo pensar mejor en cómo podríamos ensamblarnos con lo mejor que tiene este país? O sea, como lo mejor, lo más crítico, no lo mejor, no es a lo mejor la palabra, pero digamos lo afín, o sea, como se pueden crear estos ensamblajes con corrientes de pensamiento que sí tiene este país, tradiciones académicas, intelectuales, etcétera, etcétera, redescubrirlas, revisarlas y tratar de conectarlas como se ha hecho en otros momentos durante la Revolución o en los 60s, etcétera, etcétera. Y que pudiéramos adoptar esa perspectiva que podría ser plural, pero que no nos autocensuremos y autoesencialicemos, ¿no? Yo creo que, mira, yo he estado saliendo, yo hago mucha parte de mis salidas a congresos que no son de latinoamericanistas. Yo hay ciertos congresos como el MLA a los que ya no voy, si puedo evitarlo, con mesas de latinoamericanistas. Voy a ser el mexicano que está en las mesas de los otros, digamos. Y yo aprendí dos cosas en esa experiencia. La primera es que es muy intelectualmente restrictivo el provincialismo el que te inculca la academia, ¿no? O sea, hay un premio por quedarte en tus áreas de especialización. Y yo creo que el ir y venir de congresos como este a congresos donde no estamos en nuestro lugar de confort es más productivo intelectualmente. Y todas las cosas que nos aquejan no son privativas de México o de los estudios mexicanos.
Y hay mucha gente de la que yo he aprendido muchísimo. Estuvo Osvaldo en mi universidad en un congreso sobre migraciones, donde había colegas que trabajaban en la parte mediterránea, por ejemplo, y había colegas que trabajaban en la parte del Caribe, y la verdad es que podemos aprender muchos los unos de los otros, pero las estructuras universitarias no están construidas, sobre todo las de los departamentos de literatura, no están construidas para que pensemos juntos. No te premian, si estás en un departamento español, no te premian para irte con la gente del departamento de árabe. Yo creo que eso tenemos que hacer, yo creo que tenemos que abrir los ojos y ver lo que se está pensando en otras latitudes. Para bien o para mal, el inglés es una lengua franca de esto. Sí, mientras no lo reifiques, también puedes acceder a pensadores. Para mí es muy importante pelearse porque se traduzcan pensadores mexicanos al inglés. Tan es así que los estoy editando yo, que ahora vamos a traducir a Cristina Rivera Garza. ¿Por qué? Porque tú puedes atacar el privilegio del inglés y criticar lo que sea, pero factualmente es la lengua franca. Y si no estás traducido al inglés, hay diálogos que no puedes tener. Y yo creo que nosotros que sí tenemos acceso a hablar inglés, a estar en esos medios, tenemos que utilizar esa lengua como instrumento para ir a escuchar también a los otros. Y también para representar mejor lo que hacemos nosotros y no dejar que sean los estereotipos lo que rija el entendimiento sobre lo que hacemos nosotros. Un gran problema que tienen muchos colegas americanistas es que se les llena la boca de lo latino, lo latinoamericano, y nunca han leído un autor latinoamericano en sus días, en sus vidas. Entonces también hay que tener un diálogo donde nosotros también exportemos el conocimiento que hacemos fuera de nuestras zonas de confort y nuestros campos. Pero no se hizo eso ya con, por ejemplo, la experiencia de World Literature, la creación del Instituto de World Literature, toda la discusión que abrieron precisamente las universidades de élite en las que incorporaron de una manera bastante domesticada los imaginarios de la Pero autoridad. por eso no dejas que lo incorporen. Lo que hacen esos institutos es agarrar a las personas más dóciles en esos campos y son a los que meten en los institutos. Ahí no estamos ni tú ni yo. No, por supuesto que no, pero ¿No? la pregunta ahí sería, ¿no? ¿En qué grado también las políticas de conocimiento marcadas desde el inglés Sí. generalmente terminan por neutralizar, ¿no? Pero también y por construir pero es que no solo la domésticamente traducción esa al otra- inglés, también implica traducir al español. Una cosa que ha aquejado a México intelectualmente, al medio intelectual mexicano, es que hay enormes cantidades de pensamiento transnacional que no existen en castellano. ¿Cuántos pensadores africanos conocen ustedes que se haya traducido al español? ¿No? Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque se siguen traduciendo los críticos conservadores de los años 60, porque son a los que les gustan, a los que toman esas decisiones. Ahora, por ejemplo, cuando se murió George Steiner, ¿no? Que en México casi les da un infarto, y pues sí se murió, pobrecito, pero era un crítico bien reaccionario, que realmente lo lees y no es particularmente iluminado, y se traduce y se traduce y se traduce a gente como él, cuando hay pensadores absolutamente urgentes a nuestro presente que en castellano no se conocen y no se dialoga con ellos y piensan cosas paralelas a nosotros. Para mí el mejor libro de Gardi es un libro sobre Palestina. Y todo el diálogo que tiene con toda la gente que está acompañando, con Eyal Weizman, ¿no? Con Adonis, con Mahmoud Darwish, con la gente que está trabajando el problema de la frontera israelí-palestina y las enormes paralelos que tiene con la frontera que tenemos aquí junto. Ahí hay un ejemplo muy claro de qué pasa cuando realmente te pones a traducir hacia adentro. Entonces la traducción es de doble sentido, ¿no? No es nada más entregarle nuestro conocimiento a los anglófonos, sino también es importar hacia nosotros las cosas para que podamos pensar juntos. El provincialismo es una muy mala manera de pensar, pero desafortunadamente el provincialismo está inscrito en nuestras instituciones. Pero la política de traducción también puede ser otra forma de provincialismo. Por supuesto, pero depende cómo la haces. Es que la política de traducción no está inherentemente en bien o mal, es como la haces. Las instituciones de poder las usas a favor de ellos o against the grain. Esa es la... Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir a La Frontera. Gracias. Me llamo María Elena Gordon, ¿Sí? soy poetisa. Mi pregunta es esto: ¿cómo se sienten ustedes con el vocabulario que se está usando en las universidades, identificándonos como Latinx, Latinos X? ¿La X? ¿Pero hablas de lo latino, lo X o las dos? Latinx, Latino X, que nos quieren catalogar a todos en ese vocabulario, chicanos, mexicanos, latinos, hispanos. Yo creo que tiene dos caras, ¿no? Hay una cara positiva que es
que se puede. Mira, a mí me dice en mi universidad professor of color, lo cual es de risa, digamos, ¿no? Hay veces que es útil aventárselos de vuelta en la cara y hay veces que es útil apropiarlo y usarlo de manera crítica. Si voy a ser professor of color y me va a dar la oportunidad de apoyar a los estudiantes afroamericanos y latinos, bienvenido. Pero si es para decirme que no pertenezco a o para decirme que no van a contratar un chicano porque yo estoy ahí, ni madres. Entonces, nosotros lo que somos, independientemente de los privilegios, somos minoritizados. A mí el término de person of color me revienta porque nos define a todos homogéneamente como no blancos y como exteriores al poder. Lo que tenemos, hay un poder que nos coloca en la posición de minoría constantemente y ese poder está hecho para vaciarnos de agencia y eso a veces lo usamos para nosotros. Yo a mis estudiantes mexicano-americanos les digo, ustedes tienen que saber dos cosas. Tienen que saber el conocimiento mexicano porque soy yo y tienen que saber todo lo demás porque todas las estructuras están hechas para que ustedes no sepan nada más que de ustedes. Eso es lo que pienso de eso. Ahora, si es la X o la E lo que genera mejor inclusión, yo creo que no sabemos todavía. Yo creo que en algún momento se va a resolver. La X es una cosa que funciona en inglés y no en español, pero mientras el concepto me parece aceptable, mientras sea un paso más hacia la inclusividad, pero tenemos que aceptar que todavía no resuelve ese problema y que enunciar un término no resuelve la exclusión. Muchas gracias. Continuamos la conversación. Muchísimas gracias a los dos. A Ernesto Sánchez Prado, a Osvaldo Zavala, a Irmgard Heinz, a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y lamento mucho tener que parar este diálogo tan dinámico y tan vivo, pero lo podemos continuar en la recepción en el Templeton, al otro lado de este salón, y nos vemos ahí en el Templeton. Muchísimas gracias, nos vemos ahí.